aquí estoy, tanto tiempo, sigo con este temita en mi cuenta, así que en realidad el todo está en la mente, que todavía no me deja ser vivos, básicamente, así que estamos acá desde la cuenta de elegir de nuevo y tal vez lo comparta en otra cuenta más, como cómo puede mejorar. Hola señora. Bueno, mientras esperamos a que se vayan sumando, porque me parece interesante que podamos interactuar. Hola Dani, hola Gise y hola señora, con diferencia de horario. Em, Me parece interesante que podamos reflexionar juntos. Bueno, y se me ocurrió una idea, pero básicamente lo que me parecía interesante compartir o proponer reflexionar, y hasta creo que me sentí como en la responsabilidad de venir a hablar de esto porque me quedé muy sorprendida de ver en el documental de Nair. Vieron, yo vi la serie y le hablamos de esto, pero no me acuerdo qué tanto hablamos. Yo ya no me acuerdo si lo hablamos en vivo o si lo hablábamos en algún grupo, algún mindset, no recuerdo bien. Pero como vi el documental son 2 episodios en Amazon, la serie también está en Amazon. La serie me pareció que tenía datos y detalles, vamos a decir detalles muy interesantes y sobre todo en el grupo, dice acá Ale, hola Ale, em, detalles viste cuando te cuentan una historia y en realidad te están contando una cosa y no se están dando cuenta que también te están mostrando otra parte, ¿no? Y sin ánimos en entrar a generar una hipótesis, porque no es mi intención hablar del caso de ella, ¿no? De esta chica de Nair, que es en Entre Ríos, una provincia de Buenos Aires, y todo lo que generó, y sobre todo lo mediático, sino poder, sí me parece interesante reflexionar de todo lo que se generó y lo mediático que fue, y cómo las personas en grupo pueden mover una energía. Y digo, ay, cómo me gustaría invitarlos siempre, porque siempre digo esto en los grupos, cómo me gustaría invitarlos a experimentar algo desde lo copado, ¿no? Desde crear algo copado, cómo lo colectivo tiene, digamos, cuando lo colectivo, como en el mundial, que muchas personas enfocadas, y tampoco hace falta que sean muchas, es relativo esto de lo mucho. Cuando se enfocan en algo, todo lo que se puede mover y todo lo que se puede generar. Al margen de que algo sea verdad o sea mentira, o al margen de algo que sea justo o injusto. Pero en este caso, lo mediático generó tanta presión, y bueno, y tenemos en un documental donde una chica se declara culpable de un asesinato, pero hay un montón de cosas que no cierran. Y más allá de las cosas que no cierran, de las pruebas o no pruebas, o de lo que se investigó o lo que no se investigó, porque en definitiva hay cosas que están medio como atadas con alambre. Eh, Acá dicen, ya me anoté donde firmo, escuché la palabra experimento. Me encanta, la verdad, proponer esta clase de cosas de experimentos, porque igual esto que yo estoy diciendo no es nada, no es ninguna novedad, ¿eh? Ya está muy probado, ya está muy estudiado, ya está muy investigado, y donde haya un grupo de personas meditando, por ejemplo, ya hay un cambio energético, ya hay muchas investigaciones y pruebas de esto que estoy diciendo con respecto a que si hay un grupo de personas que, por ejemplo, está meditando, ya hay una vibración que se cambia, ni hablar si le estamos poniendo un grupo de personas eh, una intención. Y ahora se me ocurre que qué tal que ponemos todos, si me estás viendo, no importa cuándo estés viendo esto, si lo estás viendo en vivo o lo estás viendo grabado en el futuro, qué tal que ponemos la intención de saber la verdad. Y yo siempre digo en los mindset, cuando los apuro un poco para decir, che, pero para vos estás dispuesta a saber la verdad, porque muchas veces decimos de la boca para afuera que queremos saber la verdad, y muchas veces he preguntado o he cuestionado y decir, che, si saber la verdad implica que vos te decepciones de tus seres familiares eh, más queridos o más cercanos, ¿seguís queriendo saber la verdad? Y muchas personas han podido decir que no quieren saber esa verdad o que no están dispuestas. Es decir, que están priorizando una relación cercana o una relación de amor
o de lo que eso que hemos aprendido a llamar amor. Y hay muchas personas que pueden decir, prefiero no saber. Y yo no lo estoy diciendo con juicio, esto lo que estoy diciendo es que está bueno poder cuestionarnos y preguntarnos si queremos saber o no queremos saber, si queremos saber la verdad o preferimos vivir en las mentiras. Y por lo menos igual es una elección desde elegida más con conciencia, ¿no? Porque si vos decís, che, yo no quiero saber, te estás escuchando y te estás dando cuenta que no querés saber. Nadie te puede obligar, aunque en realidad es medio tramposo esto porque muchas veces decimos que no queremos saber algo que en verdad ya sabemos. Entonces, de todas maneras podemos elegir no hablar de eso o no enterarte oficialmente, ¿no? Bueno, lo que me parece o realmente sentí como hasta dirían un compromiso moral y ético, ¿cuántos juicios positivos? De venir a hablar de esto y a invitar a que reflexionemos sobre, y bueno, y esto se ve en el documental, a la larga te enteras igual, dice Gis. Sí, en realidad me parece que a veces es como, bueno, el colchoncito que necesita cada uno amortiguar esa información de la que no te querés enterar, pero seguro que ya sospechaste, ¿no? Y acá digo esto y está saliendo todo el tema relacionado a los abusos, de esas cosas raras que uno vio y que muchos eligen mirar para otro lado. Y este es un tema que el tema de los abusos nos atraviesan a todos. No hay persona que no tenga esto en su árbol, no hay persona que no tenga esto en su familia. Y lo que traigo, de lo que quiero traer del documental de Nair que vi este fin de semana, y buenas a los que se están sumando, lo vi en Amazon, son solamente 2 episodios y no es para entrar en debate si ella fue culpable o no fue culpable, aunque también eso me parece interesante de preguntarse, por eso digo, pongamos la intención de que la verdad salga a la luz, sea cual sea. En la serie ya hay un montón de datos y un montón de cositas que nos cierran, pero el documental lo que me parece que tiene de súper interesante es que muestran imágenes o sea, muestran imágenes de cuando declararon, de cuando pasó todo lo que pasó. Tal vez yo estoy diciendo esto y para mí fue una novedad porque en aquel momento yo estaba en mi empleo de oficina casi esclava. Bueno, y después tenía el consultorio y no miraba, bueno, ya hace muchos años que no tengo tele ni cable, pero lo que quiero decir con esto es que tal vez esto se transmitió en vivo y yo esto ni estaba enterada. No sé si se transmitió en vivo o si se habrá mostrado algunas cosas, pero en el documental se muestran las partes de las declaraciones, ¿no? Cuando declara ella, cuando declara la mamá, cuando declara el papá. Y además en el documental aparecen distintos personajes. Aparece su primer abogado, esta persona que es medio como el manager de, no sé, los medios. O sea, hubo mucha cosa mediática y me parece que también es interesante que todo el mundo vea ese documental para que se dimensione el circo que arman los medios y lo que mal llamamos periodistas, que ni siquiera saben hacer preguntas, ¿no? Porque a veces hacen conclusiones disfrazadas de preguntas y no son preguntas verdaderamente. Y cuando digo esto, no es en ánimos de criticarlo, sino en ánimos de, che, reflexionemos la calidad de las preguntas que hacemos. Así como yo te digo que te fijes qué pregunta te estás haciendo o qué te estás preguntando, si vemos las preguntas que hacen, cuando se hace una entrevista es, che, ¿qué tal que hacen un autocurso de hacer buenas preguntas? Porque ni siquiera son preguntas la mayoría de las veces. Y parece que en el juicio, como ella se autodeclara culpable, es como si no se pudieran preguntar ciertas cosas, ¿no? Entonces, eso se queda, se ve que se flota en el aire en el documental. Pero en definitiva, no vengo por eso, aunque de paso aprovecho y luego lo cuestiono para que reflexionemos. Vengo por otra cosa y es puntualmente para hablar de cuando una persona está traumatizada por abuso. Porque estamos en la semana en donde ya hace tiempo que vengo queriendo hacer el grupo de tapping para tratarnos bien, que empieza este miércoles y ya te puedes anotar y está en la tienda disponible y tienes acá el link en la bio.
donde tenemos que reconocer primero que nos hablamos mal, que nos tratamos mal. Ahora, no venimos de repollos, ¿cómo es que aprendimos a tratarnos mal, no? Entonces hoy en un posteo pregunté si te estabas tratando como te hubiese gustado que te trataran, o si te estás tratando como te trataron cuando eras chico. ¿Por qué seguiríamos eligiendo algo que nunca elegimos nosotros? Y que cuando éramos chicos lo hubiésemos elegido diferente. Si ahora crecimos, ¿por qué andaríamos eligiendo lo mismo? Y eso es muchas veces porque nos mimetizamos y porque nos copiamos y nos mimetizamos como pececitos y vamos ahí en modo zombie copiando cosas que ni siquiera nos sirven ni nos funcionan. Entonces, ¿por qué vine? Porque en este documental se muestra que ella, después de estar en la cárcel, le hacen una entrevista, ella también aparece, y más allá de lo anecdótico de decir, bueno, que no fue ella, que en realidad no lo dice, no me corresponde a mí decir quién fue, pero dice yo no fui, hay algo que me parece interesante que nunca se contempló en el juicio, pero lo que a mí más me interesa es la desinformación que hay de esto en lo social, en lo humano. La desinformación que hay, ¿por qué? Porque esta chica había tenido moretones y, digamos, distintos síntomas de maltrato. Y cuando en el juicio, cuando la madre declara, le preguntan, no sé si es el juez fiscal, no me acuerdo cómo se llama, le pregunta a la madre, ¿pero usted la vio? La madre se pone a llorar y dice sí. Las amigas, que de aquel momento eran amigas porque evidentemente ya no lo son más, decían que tenían las piernas de Nair tenían moretones y la madre en el relato donde le preguntan se pone a llorar más y recuerda y dice que tenía como un bruto moretón en la espalda. Entonces ahí la respuesta en la declaración a la madre, el juez fiscal quien le hace las preguntas, le dice, pero señora, ¿no se le ocurrió denunciar? Y ella ahí se pone a llorar más y empieza en un momento, dice, perdón hija, porque no te pude cuidar o algo así. Pero además le preguntan si ella le había avisado al marido, es decir, si el marido sabía de esto. Y ella dice que sí. Y entonces, acá hay algo en particular que quiero traer que si lo ven presten atención. Que ella le dice, por un lado dice que su hija decía, ella me decía que no hiciéramos nada que iba a ser peor, ¿no? Y es lo que Nair decía. Pero la madre es la que después dice, con respecto al marido, yo le pedí que no hiciera nada. Entonces, ¿qué es lo que sale y flota, no? Porque está en la serie, pero también está en el documental, en donde Nair cuenta que y dice que ella por su padre haría cualquier cosa, pero a la vez también hay ciertos datitos de colores donde dice que ella ahí en la cárcel por primera vez se siente con libertad. Entonces, después de estar en la cárcel y estar separada de su familia, está en otro ámbito y con terapia y bla, no, tampoco tengo ni idea de qué tipo de terapia, y eso es un poco lo que quiero traer acá a que hablemos o reflexionemos de esto. ¿Cómo, qué fácil que es para las personas que están mirando la tele juzgar? Porque me sorprendió, o no deja de llamarme la atención, no deja de sorprenderme, cómo pueden juzgar tan rápidamente que si la chica hizo una mueca así, ya la estaban tratando de psicótica, y cómo juzgan rápidamente su comportamiento, que si está muy seria porque está muy seria, que si sonrió porque se sonrió, y buscan a esas conductas o esas... había un montón de cámaras y un montón de periodistas sobre esta chica, 18, 19 años, y cómo le dan significado a cada cosa que ella hace. Es decir, que si mira para allá, que eso significa tal cosa. Y eso no es verdad, pero en mirar en masa a esto, que también fue como un morbo que era, no sé, peor que Gran Hermano y se ve que no había nada en la tele y estaba todo el mundo viendo esto,
Lo que quiero que dimensionemos es toda la energía puesta en esta chica y que como había un cadáver de un chico muerto, que no lo vamos a negar, por eso yo estoy diciendo, no viene acá para que nos cuestionemos si es culpable o no, pero estaría bueno saber la verdad. Y que entonces se pone la intención de que le den perpetua. A mí me gustaría que, ya que estamos hablando de esto, dimensionemos todas las distintas cosas que hay para ver porque es muy rico. Pero se pone la intención de que le den perpetua. Y yo digo, che, ¿qué onda? ¿A nadie se le ocurrió poner la intención de que se sepa la verdad? Es como que uno ve el documental y no... Bueno, en la serie también, la serie ya la vi hace tiempo, pero como que no hay una intención de que se sepa la verdad. Parece que había más un interés de que le den perpetua. Esto significa que ya estaban asumiendo que fue ella, o tal vez hay muchas personas que ni les importaba si ella fue la responsable o no, sino que también me parece interesante que cuando uno está enojado y tiene enojado o vamos a decir alguna emoción más arriba y está envuelto en ira, no tiene claridad con nada. Y todo lo que elija desde ahí se elige desde una reacción, se elige desde la reacción y si elegimos desde la reacción no estamos eligiendo desde la libertad. Por eso digo que uno veía el pedido, vamos a decir, del pueblo, que entiendo el revuelo de Gualeguaychú, yo decía, no estamos acostumbrados. Yo creo que no importa si es Gualeguaychú o en qué barrio hayas nacido. El punto es que no es lo mismo poner la intención de saber la verdad que poner la intención de que le den perpetua. Que terminaron dándole perpetua y es la persona más joven que le dieran perpetua en nuestro país, en Argentina. Ahora, antes de esto, ella había tenido un episodio en donde había ciertos detalles en donde, antes de que pasara esto, a ella la encuentran golpeada, ella como que se despierta, como si le hubiesen drogado, se despierta golpeada con sangre. Y tampoco pasó nada con eso, ¿no? Digo, esto fue previo a el suceso de que ella se autoincrimina. Entonces, digo, eso tampoco se investigó y eso es un síntoma, un signo de maltrato. Pero además, cuando la madre, y vuelvo a esto de que la madre dice que vio los moretones y que esto no fue denunciado, es decir, que esta chica ha sufrido maltrato de distintas maneras y tampoco pasó nada y nadie se ocupó. Y esto es lo que un poco vengo a traer. Si tenemos una madre que no sabe qué hacer con eso, ¿por qué la gente pretende que la hija sí sepa? Es decir, si a vos te trataron mal, ¿es posible que sepas tratarte bien? ¿No? Como hay cosas que son muy ridículas y digo, quiero que las hablemos porque me parece interesante que hay cosas que me parecen ridículas, hay cosas que me parecen absurdas y yo miraba ese documental y me agarraba la cabeza y decía, loco, ¿qué nadie sabe acá que una persona traumatizada no siempre puede hablar? Es decir, hay personas que han sido traumatizadas con abusos y violaciones que sí pueden hablar y otras personas que han sido abusadas y violadas y que no pueden hablar. Es decir, esta cosa de pensar de ¿y por qué no lo denunciaste tan a la ligera? La respuesta es porque la persona no pudo. Y acá entonces hacemos otras preguntas como por ejemplo, che, ¿el entorno la puede ayudar? Y evidentemente no, pero yo, eso para mí que es mi normalidad, digo porque en el consultorio, las personas que han venido por distintos síntomas, que no, la persona que no viene y me dice, che, tuve un abuso o tuve una violación, que ha venido por cualquier otro síntoma, cuando hacemos MDR, de cajón que el 99% recuerda, y si no se acordaba, un abuso como algo moneda corriente. Y eso que entiendo en el medio del proceso hay pericias psicológicas, ¿no? Sí. Sí, hay pericias psicológicas, pero hay un montón de cosas que están medias agarradas con alambre porque en las pericias uno puede ver ciertas cosas, pero también es como que tenés que tener interés en verlas y buscarlas. Entonces, eso también depende de no solamente de quien hace las pericias, sino de que cuando vos mandás a averiguar, si uno es perito, vos haces las preguntas, depende de qué lado estés. No importa en realidad si sos perito o consultor, pero uno como psicólogo puede hacer las pericias
y hacer un informe, pero acá lo que importa es las preguntas que se hacen. Es decir, supongamos que vos sos psicóloga de este caso, pero el que tiene que hacerse las preguntas, yo te pido a vos decir, che, a vos le tomás el test, todos los tests que necesites, pero se busca cierta información en base a que uno se hace preguntas. Entonces, la pericia puede estar bien hecha, pero si no se le piden cierta información, no la buscas y por ende no la das. Entonces, volviendo a esto de lo que decía de mi normalidad. Mi normalidad es, en mi normalidad es, yo ya sé que hay personas que pueden hablar de eso y hay personas que no pueden hablar de eso. ¿Eso qué significa? Que hay personas que se desarman y que y no pueden hablar de eso porque ya están desarmadas por dentro. Y esto lo estoy diciendo sin drama, porque también como hay personas que han venido por otro síntoma y surge el recuerdo del abuso o el cerebro lo trae en el medio del MDR y yo dije, no pasa, no digo, yo siempre estoy explicando, digo, no pasa nada porque lo acomodamos y te vas de la sesión con eso acomodado. Sí, pero no es lo mismo una persona que haya recibido un abuso, y ojo, no estoy hablando de la cantidad porque a veces hay personas que han tenido un solo abuso y fue muy traumatizante, pero no lo vamos a comparar con una persona sistemáticamente abusada, que eso hace que es obvio que la persona no tenga recursos para hablar. Y a esto voy con que hay ciertas cosas que de este documental que flotan en el aire y digo, ¿cómo puede ser que esto es tan obvio, es tan visible? Claro, es tan visible para nosotros los que lo vemos tal vez todos los días. La última abogada que ella tiene, no es porque sea mujer, sino porque es especialista. Bueno, dice que es especialista en violencia de género y no sé cuántas cosas más. Ustedes ya saben que yo no adhiero a la etiqueta de violencia de género porque digo, como hay violencia, la violencia no tiene género, así lo veo yo. Y también entiendo que cuando hablan de la violencia de género siempre está muy enfocada en los hombres y en este caso, después la madre sale a decir que sufría violencia de género del padre. Y yo también digo, entonces, ¿qué vamos a poner el género mami? Digo, porque las mamis también maltratan a sus hijos y no se habla de ese género de mujer, madre tratando mal a los hijos. Pero no me quiero ir del tema, volvamos al abuso. El abuso psicológico también. También. Es que da igual, no hay diferencia, porque hay abusos psicológicos sin físicos que como son sistemáticos, eh, en, en tu cerebro hace a tu funcionar y hace a ni hablar tu manera de tratarte en el futuro, pero también hace a lo que es tu normalidad. Por eso lo que quiero aclarar es, yo no estoy diciendo esto con juicio, lo que estoy diciendo es que me sorprende que los que laburan en la justicia deberían estar formados en esto que yo estoy diciendo, algo que para mí es una obviedad. Ya sé que para el resto de las personas que se dedican a otra cosa, vamos a decir otras profesiones, no tienen por qué saber lo que yo estoy diciendo, pero un poco esto es lo que traigo para decir, che, empecemos a hablar de esto porque después salen los medios y es muy fácil que las personas critiquen que por qué no denunció. Si la mamá no tiene recursos para denunciar porque ya tenía maltrato de su marido, que de hecho la madre después lo dice, lo vi en el diario, ¿por qué la hija sí tendría recursos? En muy pocos casos hay hijos que tienen recursos. Sí, pero es la minoría. Generalmente, a ver, si uno copia, el abuso ¿por qué se produce? El abuso se produce porque uno no pudo decir que no, porque no se pudo autodefender, porque no pudo gritar, porque tuvo miedo, porque hay un montón de cosas que tienen que ver no solamente con el abuso psicológico, sino con la manipulación. Y, y, y una persona que ya fue abusada, y encima sistemáticamente, es más fácil de manipular, porque es presa a manipular con cualquier amenaza. El abuso es posible que empiece por mamá hacia el niño y después el niño normaliza eso con la pareja. Sí, sí.
Se me viene la idea de que a veces no hablar es lo que sentís que te mantuvo con vida, entonces quedás en ese modo. Sí, es que en realidad eso es lo que le pasa a esta chica, porque ella en el documental es fuerte, a la parte final dice, y se los voy a spoilear, pero dice algo así como, yo creo que no me merezco esto, dice, esto de estar presa si no, no hizo nada, dijo, pero yo sí que, yo creo, dice, yo me siento culpable de algunas cosas. Y eso es el síntoma número uno que tienen las personas abusadas, pero lo más, yo creo que es muy loco de entender para las personas que miran esto de afuera, por eso insisto que tendríamos que hablar de esto todos los días, que es muy loco para las personas de afuera que es, hay algo que no es lógico, ¿sí? Una persona, y esto es el 100% de las personas, podremos decir que tengo la excepción de una persona nada más en todas las que atendí, que se sienten responsables y culpables cuando no son culpables y cuando no tuvieron la culpa de que les pase eso con respecto a que no lo provocaron. Si una persona viene eh, y las abusó sexualmente, la persona, vamos a decir, la víctima, se queda con la sensación de culpa, ya sea porque de alguna manera siente o piensa que lo provocó, o porque piensa o sienta que se lo merecía. Entonces, acá hay una cuestión de aprendizaje de culpa y castigo. Por eso el mindset madres 3 es de culpa y castigo. Y el mindset madres 2 es de la controlación. Necesito tomar agua porque ya estoy viendo lo que esto va a crear. Se me viene la idea de que a veces no hablar... esto ya lo había leído y sí, quería decir eso. Se me viene la idea de que a veces no hablar es lo que sentís que te mantuvo con vida, entonces quedás en ese modo. Cuando hay abusos generalmente hay amenazas y entonces siempre está esa amenaza de decir, bueno, si vos hablás, le voy a decir algo a tus padres, o si vos hablás, te voy a hacer algo, si vos hablás, siempre generalmente es muy fácil de manipular, sobre todo a un niño, con alguien que ellos quieran, y le van a decir, che, si vos hablás, yo mato a tu mamá, el chico obviamente que se va a quedar callado. Eso generalmente funcionó, o sea, en ese sentido. Ahora, ellos, por amor, se someten, se sacrifican cual ofrenda y dicen, ok, que me hagan lo que me tengan que hacer porque yo quiero a mi mamá viva, ¿no? En el caso de una amenaza. Ahora, cada persona es diferente y hay personas que tienen más recursos para recibir esto, vamos a decir, o poder o no poder con esto, y hay personas que tienen más recursos y que igual pudieron un montón de cosas y hay personas que tienen menos recursos. Esto es muy variable. No podemos tratar a las personas, tratarnos como si fuésemos de libros, porque uno va sobreponiendo o enmascarando un montón de cosas de distintas maneras y eso es muy variable y va a depender de cada uno de nosotros, de los recursos que tenemos y de los que no tenemos. Ahora, yo siempre digo que tenemos que dimensionar que el primer recurso que hace para que uno deberíamos estar fomentando y enseñando a todos los niños es el de hablar. Y que un niño, si grita, ya con ese perfil de que si no le gusta lo que le hacen, grita o se queja, no va a ser tan sencillo de que alguien pueda abusar de esa persona, porque tiene herramientas, pero la primera herramienta, la número uno, y es muy básica, es la de hablar o gritar, que te va a salvar la vida, porque ya sea de un abuso de un conocido o un desconocido, pero generalmente la mayoría de los abusos son de personas conocidas, especialmente familiares. Eso pasa, esto que estoy diciendo parece una vida, pero si alguien piensa, si alguien no sabía, ahora sabe. Entonces, esta cosa de criticar rápidamente al decir, y entonces si le pasó esto, ¿por qué no lo denunció? Porque no pueden, señoras y señores.
Porque hay personas que no pueden, hay personas que sí y les cuesta un huevo, hay personas que pueden y que lo pueden ir a denunciar, y hay personas que no porque están desarmadas y si hablan se terminan de desarmar. O mejor dicho, ya están desarmadas y no tienen un psiquismo para funcionar y operar con los recursos que el que está mirando la tele y opina desde su casa empieza a cuestionar de que por qué no hizo y por qué no ta 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 ta. Ta. Ahora, en ese estado en ese psiquismo no hay una no funciona de forma normal una persona, que igual entre comillas, ¿no? Que sería normal, porque estoy diciendo que depende de los recursos que se tengan o no se tengan. Pero lo que más me gustaría dejar en claro es que una persona que está sistemáticamente abusada, ya sea física, psíquicamente, porque también está el abuso económico y distintas maneras de abusar, pero esa persona está siendo eh, domesticada para creer que se merece eso. Es decir, las personas que han sufrido mucho maltrato, y vamos a decir maltrato, porque hay distintas formas de maltrato, pero esa persona no es que sale de esa situación o de ese contexto y de pronto se trata bien. Al que de chico lo trataron mal, con abuso y sin abuso, cuando crece, se trata como le enseñaron a tratarlo. Entonces, en el caso de ella, que haciendo terapia y estando presa, ella dice sentirse en libertad. Es decir, claro, sentir que, es que esta chica fue separada de la familia. Entonces, ella ahí, haciendo terapia, dice que fue abusada por su tío y varios años, creo que decía desde, no me acuerdo ahora, pero creo que era algo así desde los 7 hasta los 11. Bueno, no me acuerdo bien, pero no es relevante tampoco, ¿no? Y que era que fue abusado por su tío, o sea, el hermano de su papá. Y otros detalles de color es que ella quiere proteger a su mamá y dice, son todos policías. Y después de alguna manera, no sé cuándo o cómo, pero estuve chusmeando en el diario, que la madre denuncia violencia de género. Con esto lo que quiero decir es que la violencia ya existía y de eso no se hablaba, o sea, en su casa. La mamá tampoco tuvo recursos para hacer algo con eso para ella misma, por ende la hija copió a la madre, más allá de que evidentemente igual tal vez la hija se hubiese sacrificado. Uno puede decir cómo eso es eso, creo que lo que a mí me pareció muy que desinformada que están las personas y sobre todo en los medios, que es más normal que de lo que uno cree, es decir, que sacrificarse por la familia, el tema es que lo reconozcan, porque todo lo que me están viendo muy probablemente se hayan sacrificado alguna vez por su familia, el tema es si ustedes están dispuestos a reconocerlo. O sea que ella se siente culpable, por eso siente que se merece estar en la cárcel. Y algo así dijo, no por la cárcel, sino porque, pero en parte sí, dice eso. Creo que es eso lo que no pueden dimensionar los que estén en sus casas viendo esto, que digo que es normal para mí. Creo que creo que no pueden dimensionar que siendo víctima se siente culpable. Y a la mayoría de las personas le pasa esto. Cuando digo la mayoría es el 99%. Por eso dije, creo que una excepción de una persona nada más no me haya pasado. Es decir, son víctimas, pero se sienten culpables igual. Y vos decís, es de locos. Sí, es de locos, pero sienten eso. Entonces hay que revisar y hay que dimensionar en qué estado está el psiquismo de estas personas. Y que es muy, y que yo entiendo que sea muy difícil de comprender desde el otro lado. Por eso estaría bueno que estas cosas mediáticas, cuando se vuelven mediáticos, que se vuelven un circo, que se vuelven un show,
la gente se informe más y opine menos. Porque es muy fácil salir a decir por qué no denunció, por qué esto, por qué lo otro, y tal vez si a ella lo hubiese matado, vamos a, no importa que no quiero entrar en debate de este caso puntual, pero digo, ¿a cuántas chicas han matado? Y que, insisto, no es mi intención hablar de violencia de género, mi intención es que dimensionemos que las personas que han sido abusadas o han sido maltratadas tienen el psiquismo que no les funciona como la gente pretende que les funcione, que sería bien y normal para salir con un montón de recursos, hacer un montón de cosas como denunciar. Y además, que tampoco se dimensiona qué es lo cómo funciona un psiquismo, o no funciona, mejor dicho, con miedo. Porque lo paralizante que es el miedo de cualquier persona abusada que tiene un montón de miedos y fantasmas y eso hace que ni siquiera quieran ir a denunciar porque piensan que se puede venir algo peor. Es decir, que ya tienen el psiquismo saturado de miedo y tienen más parálisis que creer que denunciar les va a servir de algo. ¿Se entiende? Es que muchas veces no sirvió. Muchas veces realmente no sirvió. Yo he experimentado a un montón de personas que, que el trauma que han tenido y que si bien se puede resolver y se puede acomodar, sí, eh, sí, y con seguridad, y por eso recomiendo mucho MDR para estas cosas, porque es muy rápido, pero igual hay que poner el cuerpito y pasar por eso. Pero el trauma generalmente es, es más, el trauma se genera más, en la mayoría de los casos, no quiero hablar de todos, pero por eso estoy diciendo en la mayoría de los casos, cuando la persona dice, che, tal, me abusó, me hizo esto, y quizás su mamá o su papá no les cree. Y eso es más traumático que el abuso sexual en sí. Que tus padres, que se supone que son, te sentís doblemente abusado porque no te cuidaron, te sentís desprotegido y sufriste un abuso, pero después si no te creyeron es como un doble abuso. Y esto es lo más habitual. Entonces, lo que yo me gustaría, realmente, esto sería un tema para hablarlo todos los días, es, ¿alguien puede dimensionar el psiquismo de esa persona que tiene un doble abuso y que estuvo esperando el apoyo de sus padres y que no lo tiene? Ni hablar si después de esto hubo quilombo y hay quilombo en la familia, ¿no? Porque la persona es como triplemente abusada. El abuso sexual, mamá y papá no le creen y después la familia se entera y es la señalada como la loca que dijo o que inventó. ¿Cómo queda el psiquismo de esa persona después de esto? Y pongo este ejemplo porque estadísticamente es la mayoría. Entonces, vamos a esperar que esta persona tenga recursos para salir a denunciar? O sea, ¿de dónde puede sacar los recursos esa persona si quien más pensás que te va a ayudar o que te tenían que cuidar o proteger no lo hicieron? No estoy diciendo que después no se pueda, por supuesto que sí se puede. Por supuesto que sí se puede y yo voy a decir siempre que todo se puede, hay que elegirlo, pero no dimensionamos cómo se desarma una persona o el psiquismo de una persona, porque yo estoy poniendo el ejemplo de un abuso, pero cuando una persona en su normalidad ha sido muy abusada, no se puede dimensionar el psiquismo que le queda a esa persona, ¿se entiende? Esa persona piensa que hizo algo y que por eso le pasa lo que le pasa y le hacen lo que le hacen y que se lo merece. Y va por la vida creyendo eso. Entonces, esas personas no denuncian, pero tampoco cuentan y la mayoría de las veces ni siquiera buscan ayuda. Porque en su cabeza piensan que se lo merecen. Es decir, que eso que Nair dice en el documental, ¿no? Que ella dice en parte, siento que tengo culpa de esto, pero en realidad es como, yo ahí percibía,
ciertas cosas de decir, bueno, también fue juzgada porque como que salió con varios chicos, ¿no? Y entiendo que en Entre Ríos, en Gualeguaychú, no es lo mismo que Buenos Aires capital, aunque sí, los juicios son lo mismo en todas las provincias, pero en la provincia es peor. Como si se mereciera, por haber salido con muchos chicos, que le pasara lo que le pasó. Eso que está diciendo muestra lo previo, que por supuesto que nadie investigó. Entonces, a nadie se le ocurrió pensar que cuando ella se declara culpable podía no ser verdad y que podría haber sido fácilmente manipulable dado su estado de su psiquismo. Está hermoso el tema. Sí, es denso. Yo creo que es un tema que realmente debería ser cotidiano, porque acá dice se siente redensa la energía. Sí. Byron Katie plantea en Amar lo que es que nosotros provocamos esas experiencias en nuestras vidas, como que nos creamos eso. Yo quedé en shock con eso. Sí, entiendo. La he leído a esa autora. Lo que pasa es que, y de hecho yo hablo de eso en los mindset, lo que pasa es que para hablar de eso tenemos que pasar por otras cosas y tomar conciencia de otras cosas que tienen que ver con, que, con qué elegimos cuando elegimos. Eh, pero, pero para muchas personas todavía es muy complejo reconocer, querer reconocer lo que elegimos. Es decir, en este caso, supongamos que ella sea inocente, eligió en su momento, si alguien le dijo que vaya y que hiciera lo que hizo, de hecho ella lo dice así, ¿no? Supongamos que eso sea verdad. Si yo estoy diciendo que una persona abusada o muy abusada es muy fácil de manipular, eh, nosotros también podemos elegir que nos manipulen cuando no estamos presentes, por ejemplo. Pero si nuestro psiquismo está en un estado de vulnerabilidad, vamos a decir, más exagerada, es más fácil manipular a esas personas en esos estados. Pero de todas maneras, en este caso ella, no importa si fue por amor o por miedo, eligió lo que eligió. El tema es en qué estado de conciencia estamos cuando elegimos, porque no es lo mismo elegir desde estar un poco más conscientes a elegir desde Zombilandia. Cuando las personas son abusadas y siempre hay una amenaza de por medio, están eligiendo ser abusadas en el nombre de salvar a otro muchas veces. O sea que ahí sí hay una elección. El tema es de dar, si la, cuánto una persona se puede dar cuenta que ahí puede elegir. Hay, el tema, digamos, es bastante más amplio, eh, que tal vez no era para hoy porque nos vamos a ampliar y a ir a otro lado, aunque bueno, ya está, ya lo contesté, pero no me parece que sea como para decirlo eh, tan a la ligera, así, sin tanta explicación, pero bueno, esas son cosas que solemos ver en los mindset. Acá lo que a mí me parecía interesante de traer es el show mediático que se arma con querer que una persona tenga perpetua en lugar de querer saber la verdad. Y por otro lado, digo que dimensionemos eso y que hagamos uso de nuestra intención y la energía y lo que eso crea. Y por otro lado, el desconocimiento que hay de cómo funciona, o mejor dicho, cómo no puede funcionar una persona que ha sido abusada o que ha sido sistemáticamente abusada y se pretende que funcione de manera normal. Y eso es imposible. Entonces, quienes están en la justicia deberían estar o deberían traer personas que si en el caso
se ve que hay personas que han transitado o han sufrido esto, deberían tener personas que sí sepan. Por eso cuando uno escucha hablar del primer abogado y después el segundo y la tercera, que en realidad no sé si es la tercera oficial, pero en el documental está cómo habla ella muy adecuadamente con respecto a la situación. Pero es como que nadie se fue a fijar el psiquismo de esta chica. Por eso, más allá de la historia de Nair, lo que traigo acá con esto es, si el abuso está en moneda corriente, pero es verdad que no se habla en todas las casas, no se habla en cualquier lado, debería hablarse. ¿Cuánto desconocimiento hay de qué es lo que le pasa a una persona y los recursos que no tienen? Que hay personas que pueden ir a hablar, sí, que pueden contarlo, sí, pero la mayoría no. Y sin embargo se sigue pretendiendo que una persona que fue abusada por años funcione normal. Es una ridiculez, no tiene ni pie ni cabeza, no tiene sentido, no tiene lógica. Entiendo que, reconozco que no tiene lógica tampoco que las personas se sientan culpables, que han sufrido, pero bueno, el psiquismo no les queda así. Encima van por la vida pensando que son culpables. O si te creen, eligen proteger al abusador. En muchos casos se protege al abusador, porque bueno, acá en este caso, en el juicio hay algo que me llamó la atención y es todas las preguntas que se le hacen a la madre y al padre se le pregunta por qué llegó tarde ese día y él responde súper a la defensiva, como que no llegó a las 8, como que llegó a las 8:30 a trabajar el día de la muerte de este chico. Y él se pone a la defensiva y pregunta, ¿no? O sea, que por qué, a qué viene el caso, decía, ¿a qué viene el caso esto del horario? Porque llegué tarde, ¿qué quieren que me suspendan? Decía. Y todas las preguntas que le hicieron a la madre con respecto a los moretones de la hija, al padre no se lo hacen. Por eso es muy raro esto y también a la vez que interesante que muestren esas declaraciones en el documental. No hay un entorno de contención y socialmente también se juzga. Exactamente. No hay un entorno en contención porque el sistema familiar generalmente, el 99% de las veces, o el 100%, no sirve. El entorno de contención no existe porque no tienen con qué la mayoría de las veces. Es que si no, si el entorno de contención fuese el adecuado, seguramente no se hubiese producido nunca el abuso, porque estarían los recursos en casa para, para hablar o el recurso propio de cada persona, que si alguien viene y ya te parece sospechoso, vos podás hacer algo con eso. Y sumemos que si vas a la justicia y denuncias tampoco te dan bola. Yo entiendo que venimos de que nuestras generaciones, que en las generaciones de nuestras madres existía la violencia y en las generaciones de nuestras abuelas tal vez la violencia era moneda corriente y súper común. Entonces, por eso digo que la violencia de entiendo que la violencia de género es por estas costumbres, pero también insisto que la violencia no tiene género porque hay también un montón de hombres maltratados y el tema es la naturalización de esto. Pero no solamente la naturalización, sino el desconocimiento que hay de las consecuencias del maltrato. Y ahora estoy diciendo maltrato, no estoy diciendo abuso, no estoy diciendo violación. La consecuencia que hay de la continuidad del maltrato. La persona ya está acostumbrada a que la traten así. De ahí viene el tapping que empezamos el miércoles. Porque ¿cuánto reconocen cada uno de ustedes cuando se tratan mal? Es decir, es una responsabilidad nuestra reconocer cuando nos hablamos mal en nuestro relato interno, porque yo muchas personas que le cuestiono que se tratan mal por sus acciones, pero vos estás
viviendo con vos 7 por 24 y tu relato interno lo escuchás vos. Los demás no te lo escuchan. Entonces, esto es una autopercepción propia de cada uno con respecto a cómo te hablas y cuánto querés reconocer si te hablas bien o te hablas mal, o te criticas o te juzgas. Bueno, ni hablar del maltrato encubierto que hay a través de la exigencia. Y los que se enamoran de su abusador, ay, qué pregunta que haces, Danielita. Creo que hay casos, ¿no? Sí, que justifican a su abusador. Y sí, mamita, porque si papá, que era tu ídolo o tu figura de amor, le pegaba a tu mamá, ¿qué aprendiste ahí del amor? Que el amor duele. Entonces, seguramente pues tenés un novio que te caga a palos, porque eso es el amor, ese es el amor que aprendiste en casa. Quizás me fui de tema, pero desde el maltrato y la psiquis. Sí, es que es lo mismo. Cuando decís que justifican a su abusador es los primeros abusadores son los padres con los maltratos y bueno, los hijos por amor a sus padres también justifican, ¿o no? Vengo practicando hablarme y tratarme como la reina que soy, totalmente. Pero hay que elegirlo y eso en la mayoría de los casos hay que construirlo, porque tal vez para la mayoría es inexistente y hay que construirlo y hay que elegirlo porque el maltrato es más moneda corriente. Pero fue heavy reconocerme eso. Y sí, porque tenés que reconocerte de dónde lo aprendiste. No es que lo escuchaste en la radio y te lo copiaste. Hay que reconocer de dónde lo aprendimos. Y no con ánimo de juzgar, sino simplemente porque, bueno, la verdad está ahí. La verdad ya está ahí, ya la sabemos. El tema es si la vamos a reconocer o no. Cuando Dani dice los que se enamoran de su abusador es también dimensionar cómo copiamos las relaciones, ¿no? Uno crea relaciones, si bien en Mindset relaciones nos enfocamos en todas las relaciones y después en desparejas nos enfocamos mucho en cómo aprendimos a construir y a, más que a construir, a no construir y a copiar las parejas, las relaciones de pareja y lo que esperamos de ahí. Es que tenemos que tener ganas de ver cómo, no solamente cómo copiamos, sino que cuando yo insisto mucho en revisar si estás en modo hijo o en modo madre, eso hace al desde dónde elegís después la relación que elegís. Cómo funcionás con la otra persona, ¿no? Desde qué relación, desde qué lugar te pusiste. Entonces, cuando las personas hablan de repetir historias, con el ejemplo que daba recién a raíz de lo que dijo Dani, que si papá le pegaba a mamá o papá incluso le pegaba a mamá y a los hijos, esos hijos después van a elegir, muchas veces dicen, se repite la historia porque ahora tengo un marido golpeador. Y en realidad no se repite la historia. Yo siempre digo que mi teoría es que es un continuo. Nunca se dejó de repetir. Es decir, no es que se repite, es que es la misma historia, como una continuidad. Uno lo ve como que se repite porque los personajes tal vez cambiaron, pero la historia es la misma. Y entonces muchas veces lo que yo trato de que vos veas es que vos te preguntes en dónde estás. Porque si estás en modo hijo, qué casualidad que si seguís en modo hijo y tu papá te pegaba y ahora tu marido te pega, pero estás en modo hija respecto a tu marido, vos estás en el mismo lugar. Entonces no es que la historia se repita, el personaje se te cambió, sí, pero vos seguís en el mismo lugar y a eso voy yo con que es un continuo. Que la historia nunca dejó de ser la misma. Estás en la misma historia porque estás en el mismo lugar. Por eso soy tan insistente con revisar el modo.
porque cuando uno cambia el modo, cambian un montón de cosas. Pero bueno, hay que tener ganas de reconocer si estamos en modo hijo o modo madre, o en el modo zombie, o en donde sea. Pero bueno, a veces las crisis son las que nos invitan a también a revisar nuestro lugar, que generalmente, bueno, uno no lo está ocupando porque anda más en Zombilandia que en descubrir cuál es su lugar siendo uno mismo. Bueno, entonces, para cerrar el tema, me parece que el tema del maltrato es un tema que debería estar siempre en la mesa, no para juzgarnos, no para hacer drama de decir, ay, es que me estás tratando mal. No, el que me conoce ya sabe que yo siempre voy a estar sacando el drama. El punto es que a veces también me parece que es una linda oportunidad para reconocer cuando nos encontramos el maltrato en el afuera y que nos indica el maltrato que tenemos nosotros adentro nuestro, y por eso digo que esto es muy personal, muy subjetivo de cada uno, y cuánto estás vos dispuesta a reconocer que vos te tratás mal. Y no estoy diciendo, che, critiquemos eso, no, lo que estoy diciendo es que en la medida que uno se dé cuenta que se trata mal, que hay de múltiples maneras en las que uno puede aprender a tratarse mal. Hay cosas que son tan básicas como que estés cansada y no te des descanso y te exijas más, poder más cuando ya tu cuerpo te pide descanso. Hay distintas maneras en las que uno aprendió a maltratarse. El tema es que si no reconocemos ese maltrato, lo vamos a seguir eligiendo. Por eso la invitación de este miércoles de tapping, de tratarme bien, que tiene que ver con hablarse bien, pero en realidad no es solamente hablarse bien, sino que es esto de liberar las distintas maneras en las que hemos aprendido a tratarnos mal. Porque en definitiva, cuando uno se habla mal a sí mismo, ¿qué va a crear eso? Es decir, seguimos retroalimentando un circuito en donde uno cree que eso está bien. Es decir, ¿de dónde sacamos la idea que hablarnos mal a nosotros mismos en nuestro relato interno nos serviría de algo? Y bueno, hay muchas personas que piensan que, o le llaman a eso la mano dura, como algo efectivo o eficiente. Y hay muchas personas que defienden ese maltrato, o como muchas personas que dicen que hay personas que hubiesen necesitado más mano dura, o que, bueno, cosas más del adoctrinamiento, bien de la domesticación. Somos muy creativos para maltratarnos. Sí, totalmente. Em, lo que pasa es que esa creatividad para el maltrato a veces es copiada y a veces es como consecuencia de otros maltratos más grandes. Es decir, que si en la infancia vos tuviste ciertos maltratos y vos no tenías, nadie respetaba tu espacio, nadie respetaba tus tiempos, cuando sos más grande lo haces, y lo haces en esos niveles que habías aprendido cuando eras chico, que te trataban así, pero cuando sos más grande lo haces en ese nivel y en otros también. Y muchas veces no dimensionamos que en esta domesticación de poner al otro primero que nosotros y en nosotros dejarnos últimos, también hay un maltrato o un abandono, ¿no? Porque cuánto después uno se queja de sentirse abandonado por las personas, y uno no reconoce que se anda abandonando por la vida, cuando no se atiende, o porque se han vuelto expertos en complacer a los demás. Y entonces a veces complacer a los demás implica que entonces no te dejes contenta a vos. ¿Qué tal que cada uno se ocupa de sí mismo? Y entonces esta cosa de estar complaciendo al otro eh, lo convertimos en una pregunta
para ver si se requiere, si el otro se deja contento a sí mismo, entonces, ¿qué tal que uno se deja contento a sí mismo? El cielo en el momento justo está bien, se decía en mi casa. Sí, claro, para convertir en soldados y perritos bien domesticados. Así se domestica un perro también. Como si hablarme mal va a ayudar a levantar pesas. Y cualquier cosa que quieras, y cualquier cosa que te pese encima, ¿no? ¿Por qué estarías agarrando algo que te pesa? ¿Por qué andaríamos agarrando cosas que nos pesan? Que nos pesan, digo, por el tema de sobrepeso, que siempre es un tema que flota por acá. A mí me pasó justo que hace poco le había contado a Gabriel. Sí, sí, ya sé que es del gimnasio. Eh, a- el- Hace poco le conté a Gabriel que a mí me había llamado mucho la atención hace unos meses. Santi había vuelto de un partido de fútbol muy enojado porque habían perdido eh, 8-0. Estaba recaliente. Y me acuerdo él diciéndome que estaba enojado y la persona, el entrenador, no me acuerdo bien quién era, porque como juegan los sábados en un lado y el domingo en otro, la cosa que él estaba muy enojado y decía que la persona le decía, bueno, pero por lo menos no perdimos 10-0 como un consuelo. Y entonces él me decía, ¿cómo nos va a decir eso? Estaba enojado e indignado por lo que les decía la persona que los entrenaba. Y entonces, en su enojo, él indignado con lo que, o sea, tan enojado con lo que le decía a él, que esta persona nos trataba de consolar, Santi me decía, y encima nos hablaba bien, y yo le digo, no entiendo qué me estás queriendo decir. Le digo, ¿vos preferirías que te hablen mal? Me dice, sí. Le digo, ¿por qué? No, le digo, no entiendo. Eh, y ahí me acordé de cuando yo era chica y mi mamá jugaba al vóley. Tenía un entrenador, que tuvieron varios, y yo que iba a sus partidos y entrenamientos, tuvo uno particular de esos varios que tuvieron, que gritaba un montón. Y yo, que no sé, tendría 9 10 años, me parecía súper violento que le estén gritando, ¿no? Más allá de que era un grupo de chicas, si no fuesen chicas, me parecía, me estresaba tener que ir y escuchar al tipo gritándoles y les hablaba mal. Y yo me acuerdo de que para mí era violento y así como que me súper estresaba. Y me acordé mucho de esa energía. Entonces cuando le contaba a Gabriel eh, esto hace poco, que creo que en su momento se lo conté, pero ahora por otro tema me acordé y se lo estaba volviendo a contar. Y entonces le digo, en su momento me dice Gabriel, y estoy de acuerdo, le digo, que estás queriéndome decir que estás de acuerdo en que hay que gritarles para que escuchen. A mí yo dimensioné cómo ellos, bueno, están acostumbrados a que la mamá les grite y entonces también es como que si no gritan no le dan bola y cuando viene el grito prestan atención. Yo me di cuenta de eso y hace poco le estaba diciendo eso a Ariel. Pero lo que voy con esto es que esto que a mí me estresaba del entrenador que tenía mi mamá y sus compañeras de vóley, me daba cuenta que Santi lo que estaba diciendo es que prefería eso. Entonces yo le decía en concepto de qué prefería eso. Y él decía que esa presión, como que para él iba a generar que sus compañeros se pusieran más las pilas. A lo que yo dije, tipo, no sé, tipo militar. Y yo dije, qué interesante, porque eso tiene que ver en cómo funcionamos cada uno y cómo funcionamos o queremos o pretendemos funcionar. Eh, a Gabriel no le sorprendió, yo estaba indignada. Hace poco cuando le saqué de nuevo el tema, eh, sigo estando indignada con respecto a esto porque digo yo no necesito que me repitan las cosas, entiendo que tal vez haya personas que sí, pero no necesito que me las digan mal para escucharlas y prestar atención, o menos que me griten. Entonces digo, qué interesante que podamos revisar estas costumbres que también se naturalizan,
porque él lo que me estaba diciendo estaba defendiendo esa idea porque él decía que esa idea iba a servir más. O sea que él estaba esperando y prefería que si perdía un partido 8-0, se les gritara y se los retara. Y yo decía, o sea, está defendiendo el maltrato. Eso es como que parece que, bueno, entonces hay personas que lo ven como algo bueno. ¿Te das cuenta entonces que el ejercicio que nos podamos cuestionar y hablar de esto? Yo no vengo a decir, che, yo soy la dueña de la verdad. No, 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 yo estoy contando ciertas cosas con ánimos de qué tal que nos empezamos a cuestionar y a reflexionar, porque para opinar de lo que le pasa a los otros, y encima cuando los otros están traumatizados, qué fácil que es y qué rápido, ¿no? Y así todo igual, encontrarme en mi propia casa, que Santi prefiera el maltrato en lugar de que lo traten bien. Tengo un máster en complacer. Cuando lo pude ver me dio bronca, pero ahora agradezco haberlo visto. Y sí, totalmente, porque si no lo reconoces, si no lo ves, si uno no se quiere dar cuenta de eso, no elegís algo diferente, seguís eligiendo más de lo mismo y por ende vas a seguir siendo una máquina de complacer a los demás hasta que puedas direccionar eso hacia vos. Pero totalmente el paso número uno es verlo. Si no andamos eligiendo más de lo mismo y uno no elige algo diferente. Eh, Así todo, conmigo en casa, mostrando posibilidades diferentes, Santi diciéndome que prefería al otro, evidentemente eso cree que le funciona. Eh, Uy, ¿qué toque que me fueron los mensajes? Se me fueron todos los mensajes, ¿eh? Ahí voy, ahí voy. ¿Requerimos del maltrato para funcionar? No, no, pero él cree que sí. ¿Y yo qué estoy diciendo? Porque si tiene una madre que lo acostumbró a eso, él cree que sí, pero no lo requerimos. Él es como que está seteado en que si le gritan, presta atención. Lo cual, cuando me di cuenta de esto, no hace mucho, dije, con razón yo a veces, claro, yo te hablo así, toda explicativa y qué sé yo, y ellos están acostumbrados a que si levantas un poco el volumen, como que para captar la atención de ellos hay que levantar el volumen y no estoy dispuesta. En realidad estoy dispuesta, pero no lo elijo. Claro, y el que se ve gritando funciona, ya lo normaliza y funciona desde ahí porque sabe que así consigue lo que quiere. Y es que el tema del enojo es una linda herramienta de manipulación. Mindset autocomplacerse, dice. Me encanta cuando ya empiezan a crear mindset nuevos. Y lo más loco es que complacerme a mí me llevó mucho tiempo y me sigue llevando. Es ahí cuando pienso, que auto boicot. Sí, no lo veas como auto boicot porque en definitiva es más sencillo. Y aparte porque después se autocomplotan todos usando esa palabra. Cuando las personas vienen y me dicen no, porque yo me auto boicoteo, yo lo que digo es, che, ¿de qué sirve usar esa palabra? Punto número uno, ¿no? Es más sencillo y es más simple que nos podamos preguntar qué estoy eligiendo ahí. Entonces, si yo elijo complacer al otro, es che, el otro porque no se está autocomplaciéndose a sí mismo. Tengo que tener ganas de ver en qué modo estoy. Nos da igual si estoy en modo madre o en modo hija, pero el punto es, ¿me ocupo de mí o no me ocupo de mí? Y si no me ocupo de mí, ¿de quién carajo me estoy ocupando? Y si te estás ocupando de alguien más, ese alguien más debería estar ocupándose de sí mismo. Me acaba de caer un fichón. Ay, pero con tal fichón que se te cayó. Bueno, que no se te caiga.
Entonces el tema del auto boicot es como para decir, che, estoy eligiendo boludeces. Está todo bien, no nos juzguemos, frenemos y nos preguntamos qué queremos elegir realmente. El auto boicot podríamos decir que está dentro de Zombilandia cuando no me doy cuenta de lo que realmente quiero elegir porque ni siquiera me lo estoy preguntando. ¿Se entiende ahí la diferencia? Si no, es como que el autoboicot termina siendo una justificación para seguir en Zombilandia o para seguir eligiendo boludeces. O es decir, che, ya sé que esto no me funciona, pero lo sigo eligiendo. ¿Por qué haríamos algo así? Acá el ejemplo que siempre para mí está en el puesto número 1 es cuando ya no queremos más el empleo que queremos. Nos damos cuenta que no nos gusta, nos damos cuenta que no queremos estar ahí. Tenemos 1.000.000 de motivos por los cuales no queremos estar más ahí y seguimos yendo. Y es como que no nos animamos a elegir algo diferente. Y ahí generalmente nos juega en contra el tema del control. Todo lo que queremos controlar. Y que como no vemos ahí otro empleo a la vista, acá a 30 centímetros, no soltamos el que tenemos para elegir algo diferente. No hay que soltar nada, hay que empezar a elegir algo diferente y ya ahí las cosas se mueven. Pero el tema es que nos juega en contra siempre el control ahí. Queremos controlar en lugar de darnos cuenta que hay que elegir algo distinto. Y hablando de elegir algo distinto, dice, ay, así quizás por ahí pinta, me hago la boluda. Yo estaba, mira cómo estaba pisando el palito y no me había dado cuenta, dice. Para terminar, quería, ¿escucharon lo que dije recién? Si yo no me doy cuenta de lo que estoy eligiendo, es más difícil elegir algo distinto. Ahora, si lo normal es el maltrato, si lo normal es aguantar, si lo normal es complacer a los demás, ¿en qué lugar me deja eso a mí, no? Si lo normal es complacer a los demás, y muchas veces ahí hay un maltrato encubierto, porque si yo tengo que complacerte a vos y a mí me sacrifico, entonces, si lo normal fue este aprendizaje de complacer a los demás y uno dejarse último, y en todo ese paquete ya hay mucho maltrato encubierto, si lo normal es maltratarse, entonces tratarse bien es algo diferente. Si tratarse mal es lo normal, tratarse mal es lo familiar. Entonces, para tratarse bien, hay que ir a lecciones nuevas, que es salirnos de lo familiar y elegir algo diferente que todavía no conocemos. Entonces, ¿estás dispuesta a reconocer dónde te estás tratando mal? Que si lo hicieras ahora, podrías con más facilidad elegir algo diferente e ir hacia lo nuevo, sea lo que sea eso, aunque todavía no sepas cómo es eso, es gracias a que veas lo que estás eligiendo hasta ahora, hasta hace un segundo. Entonces, elegir algo diferente va a ser algo nuevo, va a ser algo que no es familiar. El punto es que no estés esperando entenderlo para elegirlo. Tardamos más todo, hacemos todo más lento si lo queremos entender, porque rechazamos y no recibimos una mierda si queremos entender. Es decir, no recibimos un carajo por andar queriendo entender las cosas. Pero eso lo dejamos para otro vivo. El punto es, ¿estás dispuesta a reconocer dónde te tratás mal para ahora empezar a elegir tratarte bien, aunque ni siquiera sepas cómo sería eso de tratarte bien? Es cuestión de elección, nadie te puede obligar a que veas esto, nadie te puede obligar a que elijas esto.
lo tenés que elegir vos, en la medida que quieras. Así que, bueno, si miran el documental, déjenme sus comentarios, que me parece muy interesante seguir reflexionando sobre eso y sobre todo lo que no se habla, pero que se ve, que flota, porque digo, te lo muestran, aunque no se hable de eso, está ahí y uno lo puede ver. El tema es que las personas lo vean en lugar de querer andar juzgando por un resultado. ¿Por qué ahora elijo tratarme bien? Exactamente, ¿por qué tratarme bien es mi normalidad? Es una linda afirmación. Así que el miércoles empezamos un tapping de tratarme bien para hablarnos bien y para en realidad liberar todo. Y en ese todo es un super pack de cosas que hay que liberar para tratarse bien. Y eso, bueno, implica tener ganas de ver más, como digo siempre, y también de hacernos responsables de que eso está ocupando un espacio, que ese maltrato, que a veces son malas costumbres, está ocupando un espacio y que cuando nosotros liberamos ese espacio, queda ese lugar, vamos a decir, como vacío, y ahí es donde nosotros elegimos de nuevo, con las nuevas elecciones, el tratarnos bien. Porque está como muy de moda esto de soltar y soltar y soltar, y yo digo, sí, todo muy lindo con soltar, pero si vos soltás ahora, estás hablando conmigo, sí, divino, soltás, pero mañana cuando te levantás, elegís de nuevo el maltrato, por mucho que sueltes, hay que hacer las dos cosas en conjunto. Liberamos, sí, hacemos espacio, nos queda ese vacío y elegimos de nuevo y elegimos tratarnos bien. De tratarnos bien para arriba. Un abrazo grande a los que estuvieron acá y viéndolo en vivo y a los que lo van a ver grabado. Y bueno, nos vemos el miércoles en el tapping.